David Cortés, quien está finalizando sus estudios de doble titulación en Arte Metier, uno de los principales aliados de la Universidad EIA. Como requisito de grado, los estudiantes que realizan doble titulación deben de compartir su testimonio. Eh, David quiso hacer su testimonio vía charla. Agradecemos a David por compartir su experiencia y su conocimiento a través de este medio. Entonces, no, David, te doy la bienvenida eh, y estamos aquí pendientes para tu presentación. Listo, perfecto. Muchas gracias, Manuela. Bueno, entonces comienzo por presentarme. Mi nombre es David Cortés Jaramillo. Eh, Estudié en la Escuela de Ingeniería Mecatrónica hace ya aproximadamente 3 años y apliqué un programa de doble título con la Universidad Arts Métiers para estudiar Ingeniería Generalista. Bueno, paso primero por la motivación, que fue lo que me motivó a tomar este programa de doble título. En primer lugar, yo diría que es la autonomía de venir a un país que no es el nuestro, un país donde no tenemos la familia y nos toca defendernos a nosotros mismos, nos toca aprender a ser aún más autónomos de lo que podríamos haber sido mientras vivimos bajo el regazo de los padres, podríamos decirlo así. Eh, Segundo, sería también por la cultura, porque hacer un intercambio en el extranjero eh, puede enseñar muchas cosas respecto a otras culturas, puede abrir mucho la mente, porque al fin y al cabo estamos en un planeta y hay muchas culturas que conocer, hay muchas formas de pensamiento que cambian también frente a esta cultura, entonces es algo que también me daba mucha curiosidad. Segundo, sería también las oportunidades, muy importante. Eh, Considero que como ingenieros es importante ir a otros lugares, tener algún tipo de intercambio con el extranjero, porque si bien las ideas fluyen por todo el mundo también, y, y es muy importante tener este tipo de intercambios porque hay oportunidades que uno no se imagina. Hay oportunidades de desarrollos de mercado, hay oportunidades de trabajar en otros lugares, de trabajar en diferentes áreas, y considero que si uno va al extranjero, esta puerta se abre y es un mundo mucho más vasto de lo que uno imagina. Igual en Colombia hay buenas oportunidades, pero el hecho de hacer un intercambio es una puerta inmensa, es una puerta a un lugar inmenso. Y finalmente sería también por curiosidad, me daba mucha curiosidad como vivir esta experiencia, saber lo que se siente ser un ciudadano internacional, por decirlo así, eh, el intercambio cultural, aprender una nueva lengua y sobre todo pues desarrollar lo que es la carrera en sí de lo que uno ha estudiado en otro lugar, porque si viene reiterado pues enseña muchas cosas. Bueno, entonces continúo por la universidad. Yo estudié en Arts et Métiers en la sede, en el campus de Lille, es arriba en el norte de Francia. Básicamente elegí esa universidad porque para ingeniería mecatrónica hay una especialización en robótica. Ahora haré un poco más de énfasis respecto a eso. ¿Qué quiere decir especialización? Porque no es tanto en sí una especialización. Aquí en Francia se le llama expertise, pero es simplemente como enfocarse un poco más hacia algún área, hacia algún dominio específico. Entonces, la universidad en sí se llama Arts Métiers, es una universidad, podríamos decirlo, que está en muchos lugares de Francia. Entonces, hay una sede en Lille, hay una sede en París y así sucesivamente, ahí se ve pues en el mapa. Es una universidad que tiene mucho prestigio aquí en Francia. Me ha pasado ya varias veces que estoy en conversaciones casuales con personas y me preguntan qué he hecho y me preguntan dónde he estudiado, y cada vez que menciono Arts Métiers hay un pequeño como hay una pequeña sorpresa que resaltan las personas. Es una universidad que tiene bastantes conexiones, hace parte del grupo Paritech y ahora pues hace parte de un nuevo consorcio que se llama GESAM Université.
que es un grupo también de universidades que tiene una muy alta calidad en ingeniería, aquí en Francia sobre todo. Listo. Entonces, respecto a la Universidad de Lille, las instalaciones, algo que me llamó mucho la atención cuando llegué es que el edificio es bastante antiguo, es un edificio que tiene mucha historia, data desde hace bastante tiempo. Entonces uno puede ver al caminar que hay unos corredores que parecen de película, hay eh, sí, unos corredores, unos pasajes. Por ejemplo, aquí a la derecha se ve este pasillo y es una universidad que tiene un ambiente particular. Entonces, como se ve la imagen del centro, al lado izquierdo tendríamos lo que es la universidad en sí, donde están las salas de estudio y donde están los anfiteatros, donde está pues como, donde se desarrolla la parte académica, podríamos decirlo así. Abajo, más o menos un poquito abajo, hay como una cosa que se llama, está escrito CAF, CAF, voy a ver si puedo resaltar aquí. Listo. Esta zona de acá vendría siendo lo que es la residencia estudiantil, donde se alojan los estudiantes durante los periodos de estudio. Ahorita los salones, lo que mencionaba era este bloque de acá, este gran bloque que hay acá, esos son los salones. Y después, adjunto al lado derecho, tendríamos lo que son los laboratorios y la biblioteca. Entonces, esta es la biblioteca. Lo que pasa es que cuando yo ya estaba terminando mis estudios, estaban en proceso de remodelación. Entonces, seguramente la biblioteca no quedará en el mismo lugar. Pero aquí era la biblioteca y aquí todo esto que se ve acá son los laboratorios. Tienen muy buenas instalaciones en laboratorios, igual son máquinas muy antiguas, pero tienen laboratorios de bastantes cosas, tienen laboratorios de tribología, tienen laboratorios de robótica, tienen laboratorios de fundición, eh, de, de mecanización, por ejemplo, como metalmecánica, pero pues esos laboratorios son inmensos. Entonces toda esta zona sería para los laboratorios. En sí es una universidad que tiene un ambiente chévere, hace un poco de frío porque es el norte de Francia, pero pues eh, es un campus agradable, es agradable ir y estudiar. No hay un restaurante, el problema es ese, que prácticamente más o menos cuando uno estudia, siempre era como entrar a clases, termina la clase y todas las personas salen de la universidad y almuerzan en diferentes restaurantes que hay en la zona o almuerzan en sus casas porque hay estudiantes que viven cerca. El caso mío era más o menos lo de la casa, porque mi casa no quedaba muy lejos cuando estaba viviendo en Lille. Pero sí, básicamente eso es por el lado de la universidad, el campus de Lille. Bueno, ahora pasamos a lo que es el programa en sí. Entonces, cuando uno opta por estudiar un doble título en Arts Métiers, nosotros que tenemos el convenio desde la Escuela de Ingeniería de Antioquia, estaríamos aplicando a algo que se llama un programa o un título para ingénieur généraliste. ¿Qué quiere decir esto? Aquí en Francia se maneja mucho eso. Durante los estudios, eh, lo que hace la persona en cuestión es hacer una ingeniería generalista, es decir, que abarca bastantes temas. Y ya después, los últimos 6 meses, se puede enfocar en algún dominio específico, como lo había indicado previamente, dependiendo del campus que uno elija es es por decirlo así, la rama por la que uno se iría. Entonces hay aeronáutica, hay robótica, hay diferentes pues, ramas en las que uno puede optar. Entonces el semestre se divide, son 2 años en total. Eh, Aquí está escrito segundo año y tercer año porque cuando nosotros llegamos, nosotros los estudiantes de la escuela, llegamos a AG llegamos en el segundo año de ellos. Es decir, que nuestros futuros compañeros franceses, ellos ya han hecho un año previo a nosotros, porque en sí lo que es la École d'Ingénieur, para ellos dura 3 años, para nosotros dura 2. Entonces nosotros llegamos en el segundo año de ellos a hacer un empalme, que puede hacer las cosas un poco complicadas, pero también pues es posible hacerlo. Entonces tenemos el segundo año está dividido en JIM y JIE. Entonces esto vendría siendo
Lo que es JM sería todo lo que es el lado mecánico, entonces eso incluye ingeniería mecánica, energías, tribología, eh, también muchos temas de administración, porque esta formación de ingeniero generalista va muy enfocada también a ingeniería industrial, podría decir yo que tiene más o menos como una inclinación hacia ingeniería industrial, porque se ven muchos temas de manejo de industria, por ejemplo, se ve temáticas como just in time. Entonces también es una formación que va muy acorde a lo que es un ingeniero industrial, lo que vería un ingeniero industrial, podría decir yo. Y sin embargo, hay temas muy de mecánica y ya en el GIE sería como muchos temas de electrónica. Entonces, en este es toda la parte de electrónica que se verían materias como control, control digital, eh, desarrollo de software, por ejemplo, para redes neuronales. Se ve algo de electrónica, no se ve mucho de electrónica, pero se ve algo. Y robótica también. Entonces, básicamente, este es el segundo año. Estaría el JEM y el JE. eh, y después pasaríamos al tercer año. Ah, bueno, hay algo a aclarar, es que en el segundo año también se hacen proyectos de semestre, como lo hacíamos, por ejemplo, en la escuela, que existe proyecto de 1 hasta 5, si no estoy mal, si me acuerdo. Aquí también hacemos proyectos, comillas, integradores, entonces serían proyectos en los que elegimos un tema y ya nos toca desarrollar la idea y tal vez hacer un empalme con algunos otros estudiantes. Lo que pasa es que como todos estamos estudiando lo mismo, ingeniería generalista, realmente no hay como así una conexión entre carreras, como lo hacíamos en proyectos algunas veces, que eran proyectos integradores, pero aquí son proyectos también que uno debe responder al final del semestre y son con diferentes temas. Y ya pasó el tercer año, entonces en el tercer año se hace algo que se llama la expertise, que es lo que les venía diciendo. Es un tipo de especialización, lo que pasa es que no cuenta como una especialización en sí porque son solo 6 meses, es simplemente para darle un enfoque al final de la carrera. Entonces, este título de Ingenieur Generalist que viene a obtener el estudiante vendría teniendo un pequeño plus que es la expertise que eligió hacer. Entonces, hay expertise en aeronáutica, hay expertise en robótica, en ingeniería industrial, en mecanizado, en tribología, hay muchos temas. Y esta expertise, también hay un proyecto que uno debe realizar que está enfocado a ese tema al final del semestre. Y ya para lo último, uno haría como una práctica que se llama un stage, que dura 6 meses. Y esta práctica es en una empresa, obviamente. Tiene que tener un poco la relación con la expertise que uno ha hecho. Entonces, por ejemplo, si uno dice una expertise en robótica, lo ideal sería buscarse una empresa que haga temas de robótica o de electrónica o de mecatrónica. Y al final del stage, de la práctica, uno también debe responder con un informe de los proyectos que realizó durante la empresa, durante el tiempo de la empresa. Y básicamente esos serían los 2 años que uno tiene de estudios acá en la Universidad de David, ahorita Francia. nos vas a hablar y de dónde hiciste la práctica. Sí, O nos claro. pues, bueno, súper que nos cuentes un poco de eso también. Bueno, voy a hablar un poco de metodología, también me parece importante. Siento que cuando yo estaba en la escuela y me hablaron de MT, no tuve mucha oportunidad de saber cómo eran los estudios aquí, más o menos en Francia. Básicamente la modalidad de clases se divide en 3 partes. Tenemos lo que son CMs, curso magistral. Es un poco particular porque en Colombia nosotros no tenemos esto. Se puede ver que es un auditorio grande, más o menos podría decir que es entre 50 y 60 personas. Y un profesor se para y habla acerca de un tema, desarrolla unas ecuaciones que tienen una matemática un poco compleja. Es una matemática que nosotros en la escuela no vemos mucho porque en la escuela estamos más enfocados a ser prácticos. Es decir, a nosotros nos dan las ecuaciones y nos dicen que las utilicemos. Aquí en Francia se ve mucho cursos magistrales donde te enseñan
de dónde sale esa ecuación que nos dieron. Los cursos magistrales yo diría que son interesantes, pero la calificación no, el sistema pues de calificación no está basado en esos cursos porque, como les venía diciendo, es una matemática un poco densa, es un poco más compleja de lo normal. Y dado que es un auditorio de 60 personas, realmente algunas veces uno se da cuenta que incluso los compañeros de uno no prestan atención. Entonces, al inicio a mí me daba mucho susto porque no entendía mucho, pero es muy normal. Eso pasa mucho en los cursos magistrales. Después de los cursos magistrales, tendríamos aquí al lado derecho lo que se llama ED, quiere decir ejercicio dirigido. Ya es una modalidad un poco que se parece más a lo que hacemos en la escuela, y es que hacemos ejercicios, el profesor nos da talleres, por ejemplo, entonces un taller con 7 ejercicios, 8 ejercicios, y la idea es desarrollar ecuaciones y es más personalizado, ya es un grupo por ahí de 25 personas, donde el profesor está en la sala, en el salón, y responde pues dudas puntuales. Entonces es más que todo como un tiempo para hacer los talleres, y los exámenes son basados en este tipo de talleres. Entonces, básicamente es cuando uno hace los talleres, incluso si no entiende mucho lo que le explicaron en los cursos magistrales, en los talleres es donde uno afianza lo que realmente le van a preguntar en el examen. Y finalmente tendríamos los TP, son trabajos prácticos. Entonces es igual, eh, como en la escuela, por ejemplo, nos llevan a un laboratorio, nos dan también un taller o una guía que tenemos que responder para al final hacer un informe, y son trabajos prácticos pues hechos en grupos de a 2 a 4 personas, y hay diferentes temas pues este por ejemplo es una máquina de refrigeración en la parte de termodinámica, porque también vemos termodinámica un poco. Entonces va muy acorde a lo que hacemos en la escuela. Yo diría que más que todo, lo que más se parece a la metodología en la escuela serían los ejercicios dirigidos, que son las clases normales que diríamos, y los trabajos prácticos, que son los laboratorios. Esto de los cursos magistrales hay que o sea, hay que prestarle cuidado, es porque si bien dan algunas temáticas, hay profesores que se pegan de los cursos magistrales, hay otros que no, pero en general no es tan importante. Bueno. Ahora les hablo un poquito más o menos de las razones por las cuales sería bueno estudiar aquí en Arts-et-Métiers. De por sí, bueno, encontré esta frase en francés, las digo en español, es básicamente porque esta universidad es un actor socioeconómico al servicio de los territorios y la industria del futuro. ¿Qué quiere decir esto? Durante mis estudios en Arts-et-Métiers, yo escuchaba una frase y la escuchaba bastante, la escuchaba de muchos profesores, y básicamente ellos decían, bueno, no es una frase, realmente es una palabra, decían Industria 4.0, y es una palabra que se repetía mucho. Es una universidad que en su formación de base pretende sacar ingenieros que estén muy adaptados a esta nueva tendencia de la Industria 4.0, que es algo que se está viendo cada vez más en las empresas. Entonces se hace mucho énfasis en eso. Los cursos están muy dirigidos a formar ingenieros que puedan desenvolverse en un ámbito de este tipo de industria, de la última pues revolución que estamos teniendo. Aquí hay unos datos clave. Entonces, en total hay 8 campus y 3 institutos. Los institutos sería para otro tipo de formación. Ya, por ejemplo, si uno quiere continuar con un doctorado, hacer una tesis o algo por el estilo. En total hay 1.100 personas, o sea, es un personal de 1.100 profesores y diferentes pues, académicos. Esta cifra pues puede haber cambiado. Más o menos hay 6.000 estudiantes que llegan, incluidos extranjeros, entonces uno también se encuentra con estudiantes de otros países, como por ejemplo Marruecos, de la India, de diferentes partes también de China. Entonces también es un intercambio interesante porque no solo aprende uno de la cultura francesa, sino de otros lugares también. Hay 15 laboratorios y más o menos hay
hay un budget, hay un budget de 124 millones de euros que pues destina la universidad a los proyectos, a las renovaciones de los laboratorios, a que los estudiantes puedan proponer ideas para sus trabajos y que la universidad los pueda apoyar. También hay algo que se llama Arte Métier Alumni. Esto sería una red que existe cuando uno ya termina la universidad. Es una red que hace un lazo, por decirlo así, con el mundo profesional. Entonces es una red que tiene a todos los egresados de la universidad y facilita mucho para encontrar trabajo, para hacer conexiones con antiguos egresados y son egresados pues que también, por ejemplo, me pasa en este momento que la empresa en la que estoy trabajando, el presidente de la empresa es egresado de Arte Métier, entonces realmente fue un contacto que me sirvió para empezar a este mundo laboral. Y es una red que tiene la universidad, podría decir yo que es algo muy práctico. Y finalmente, las empresas, por ejemplo, que tienen convenios con la universidad, entonces está Schneider Electric, que es muy conocida por toda la instrumentación y todos los equipos electrónicos que se utilizan en fábricas. Está ThyssenKrupp, que es esta marca de ascensores. Vinci Energies, es una empresa muy importante de energía aquí en Francia, al igual que EDF, son empresas que distribuyen electricidad en el país. Y por ejemplo está Airbus, que sería, si no me equivoco, voy a subir un poco. Airbus, si no estoy mal, sería creo que vendría siendo el campus de Angers, si no estoy mal. Pero bueno, ya sería a verificar posteriormente. Y bueno, les explico un poco. También me parece importante, me había faltado este punto. Cuando estamos en la escuela, a nosotros se nos da la elección del campus, o por lo menos cuando yo estaba empezando el proceso de doble título, yo tenía la oportunidad de elegir el campus al que yo quería ir. Ahora, yo dije que elegí Lille porque yo estudié mecatrónica, entonces me parecía que lo más acorde era continuar con robótica. Y Lille tenía la especialización en robótica, pues esta expertise de la que les he mencionado. Es importante, me parece, un punto a resaltar. Yo, cuando elegí Lille, eh, la información no fue muy clara, entonces cuando llegué me di cuenta que el programa no estaba muy adaptado a estudiantes extranjeros. Si bien había algunos compañeros que venían de otros países, yo veía que el programa no estaba muy adaptado a eso, entonces fue una experiencia un poco más complicada porque yo sentía que iban muy rápido, iban a un ritmo muy de acá. Y después me di cuenta que realmente el proceso, el conducto general, podríamos decirlo así, cuando uno estudia en AGMT es ir directamente a París, porque París es el campus que recibe a los extranjeros, es el campus que podríamos decir tiene eh, una distribución, una organización más enfocada hacia estudiantes extranjeros. Y una vez uno termina su primer año en París, ya es en el segundo año. O sea, cuando digo primer año es el segundo realmente. Aquí da pues esta aclaración. Cuando uno llega a París, uno hace todo su segundo año en París, JM y JE, y ya después es en el tercer año que uno va a los otros campus. Entonces vuelvo y repito, si no fue claro, yo llegué directamente a Lille, entonces el segundo año, es decir, el JM y el JE, fue un poco complicado, diría yo más complicado de lo normal, porque yo estaba solo con compañeros franceses, entonces en el idioma yo no estaba muy, muy hábil todavía, entonces tenía un poco más de problemas y ya finalmente pues uno se adapta. Ya eso es elección personal, porque también una ventaja que tiene es que pues si uno llega directamente a un campus donde solamente hay estudiantes franceses y hay pocos extranjeros, pues uno se reta a aprender más rápido el idioma, a compartir más con ellos, a aprender un poco más de su cultura. Las clases son un poquito, o sea, al inicio es un poco más rápido, todo va más rápido, entonces uno puede, por decirlo así, perderse más fácil. Pero es chévere a la final, uno podría decir que es un gran logro decir que, por ejemplo, estuve en un ambiente donde
solo había compañeros franceses y uno logró pues como adaptarse. Es elección personal. Eh, bueno, respecto a oportunidades, entonces los ingenieros que salen de Arts et Métiers eh, son clasificados como aquí hay una lista de universidades en Francia, pues de las mejores universidades, Arts et Métiers, podríamos decir lo que está bien clasificada. Hay otras universidades con las que la escuela también tiene convenios, si no estoy mal, que es École de Pont eh, y otras del consorcio Paritech. Arts et Métiers no está, no es de las primeras, pero sin embargo está pues bien clasificada. Entonces aquí hay un poco hay unas cifras, por ejemplo, esta cifra eh, que dice 97,6% de los diplomados y que salen al mundo pues a ser salariados en Francia tienen un estatus de cadre. Este cadre es algo que se ve mucho en la empresa, es por decirlo así el estatus de ingeniero. Es un estatus que en una empresa nos permite, nos da flexibilidad pues como para desempeñar cosas de la carrera, porque dependiendo de los estudios que uno ha hecho aquí en Francia, te ponen diferentes roles. Entonces el cadre es muy un rol de ingeniero, entonces por ejemplo permite mucho flexibilidad en desarrollo de cosas, pues como un aprendizaje un poco más vasto en una empresa. Y por ejemplo aquí otra cifra, el salario bruto anual eh, en Francia de un ingeniero de Arts et Métiers aproximadamente va entre los 43.000 euros anuales. Esta es una cifra que puede cambiar un poco, dependiendo si uno es ingeniero junior. Por ejemplo, yo soy ingeniero junior, yo acá entra pues en empresa hace poco. Entonces este no es el salario que tendré, pero es más o menos a los salarios, es la media que uno puede como estimar cuando estudia en la universidad. Y bueno, aquí hay otras cifras, ya yo compartiré la presentación en todo caso. Eh, Voy a dar un último tema que tiene que ver con la universidad. Sí. Los GATSAG. Eso también se escucha mucho. Eh, acá hay una particularidad en esta universidad que me parece un poco cómico. Son los GATSAG. Son básicamente, eso en francés sería Garçon d'Arts et Métiers. Quiere decir como el joven de Arts et Métiers. Básicamente es como un tipo de hermandad, podríamos decirlo así, que está en la universidad. Está en todos los campus menos en el de París, precisamente por lo que les venía indicando que el campus de París va muy enfocado a estudiantes extranjeros. Los GATSAG es algo muy chévere. Yo no tuve la oportunidad de vivirlo por el COVID, porque como yo llegué el 2020, empezó la pandemia, entonces muchas de las clases nos tocó virtuales. No pude hacer parte como de este proceso para volverme un GATSAG. Y esto ofrece algunas ventajas porque, por ejemplo, eh, ellos hacen, eh, ellos hacen reuniones, hacen eventos, entonces si uno es GATSAG, uno puede ir a esos eventos y comparte con los estudiantes, entonces ve el otro lado de la moneda, entonces no solamente ve el lado académico, sino que también ve un lado como más familiar, eh, y es chévere porque también cuando uno termina la universidad y uno se vuelve un egresado de Arts et Métiers, también hay otra red que es por el lado de los GATSAG y es una red que también facilita mucho los contactos, buscarse alguna oportunidad en empresa. Eh, es algo particular y como dije, está en todos los campus menos en el de París. En el de París uno no puede hacer la iniciación para volverse GATSAG. Eh, es un tema interesante. Es algo que, por ejemplo, no se ve en la escuela y cuando uno llega es un contraste porque es un choque porque uno ve a estas personas que tienen como sus costumbres, porque para hacer GATSAG uno tiene que hacer como una especie de proceso de iniciación. Entonces hay un código de conducta, tienen sus propias palabras, su propio idioma. O sea, es un francés, pero tienen unas palabras que son solamente GATSAG y tienen incluso un diccionario. O sea, es una cosa loca que uno no ve en Colombia, uno diría, esto es distinto, pero es interesante porque uno ve cómo interactúan entre ellos
y se da cuenta que es un ambiente que puede ser chévere. Bueno, ya terminando la universidad, paso un poco entonces al siguiente punto, sería la vida en Francia. Comienzo por el costo de vida. Entonces en Francia, el aproximado, pues aquí yo hice una pequeña tabla donde pongo más o menos lo que me gasto al mes. Entonces comienzo por este lado, la parte del mercado y la alimentación. Yo puse un presupuesto de 380 euros. Eh, bueno, eso ya depende mucho de lo que uno haga como mercado. Más o menos es el estimado lo que gasto ahora. Eh, También cambia mucho dependiendo de la ciudad en la que uno esté. Bueno, no cambia bastante, pero puede cambiar un poco y también de los supermercados a los que uno vaya. Bueno, básicamente ese es el presupuesto que puse para el mercado. Siguiente paso, alojamiento. En este momento yo pago 555 euros de alojamiento. También puede cambiar mucho dependiendo de la ciudad. Ahora yo estoy viviendo en Lyon, por eso es un poco más costoso, porque lo que es París y lo que es Lyon, eh, de pronto otra ciudad estaría Rennes, si no me equivoco. O sea, son ciudades principales, entonces son ciudades que pueden llegar a ser un poco más costosas de lo normal, pero por ejemplo en Lille, cuando yo estaba en Lille, eh, yo pagaba de alojamiento aproximadamente 300 euros. Entonces realmente el costo disminuía casi a la mitad. Eh, bueno, está el celular, entonces los datos, uno se puede conseguir planes desde 11 euros hasta 13, son planes buenos, no son planes, eh, o sea, hay como promociones, se consiguen más que todo cuando uno entra en sitios de internet y se busca pues las promociones, entonces se encuentran planes pues muy económicos. Igual para el internet de la casa, entonces, por ejemplo, yo pago 16, pero hay algunos alojamientos que ya tienen el internet incluido. Entonces, este valor te lo van a incluir en la renta, pues, y ya varía mucho, pero aproximadamente podría decir que son 16 euros. Transporte 25. El transporte, bueno, ya voy a hablar de ese tema más adelante. Servicio de electricidad, que algunas veces también va incluido dentro del costo pues, de alojamiento. Hay algunas personas que lo incluyen. Yo pago en este momento 30 euros, puede variar mucho. Eh, También varía mucho dependiendo del apartamento en el que uno esté. Bueno, o sea, podríamos decir, para sintetizar, perdón. Ahora, en este momento, cuando, por ejemplo, uno está viviendo en París o en una ciudad como Lyon, eh, el valor del alojamiento es un poco más elevado, ronda entre los 600 a 700 euros en Lyon y París puede ser de entre los 700 a 900, es un poco más costoso. También hay un seguro de habitación a pagar, pero por ejemplo en ciudades como Lille, que son ciudades que son más para estudiantes también, son ciudades más estudiantiles, este valor puede disminuir casi a la mitad, entonces ahí pues uno tiene como esas diferencias. Bueno, aprovecho para encadenar. Entonces, en hospedaje, usualmente hay tres opciones. Sea alojarse en la residencia estudiantil. AGMT en sus campus pues tienen residencias que le ofrecen a las personas que llegan. Usualmente esta residencia es barata, no es tan costosa. En Lille, por ejemplo, más o menos el precio eran 280 por la renta y creo que incluía ya la electricidad, si no me equivoco. Es una opción económica, diría yo que es una buena opción porque uno está al lado de la universidad, uno vive al lado de la universidad, entonces para ir a clase pues se facilita más. Ahora también hay otras opciones, como por ejemplo, esto es un sitio de internet que se llama Le Bon Coin. Más o menos el modelo bajo el que funciona es como Mercado Libre, pero para diferentes cosas. Entonces, se puede encontrar desde electrodomésticos, celulares, hasta apartamentos, pues para alojar, para rentar. Eh,
me parece que es una herramienta muy válida porque también le permite a uno encontrar lugares que son económicos. Usualmente son ofertas dadas por particulares, es decir, una persona que puso una habitación disponible para rentar. Entonces, me parece que también es una herramienta útil para encontrar alojamiento. Y si no, está esto que se llama el CRUZ. El CRUZ es una entidad, podríamos decirlo, es algo manejado por el gobierno que tiene unas residencias en todo Francia, tiene residencias destinadas para estudiantes. Cuando yo estuve estudiando en Lille, yo estuve todo el tiempo en alojamientos del CRUZ. Son muy económicos, usualmente son muy económicos, pero también hay un poco de suerte porque algunas veces uno puede encontrarse habitaciones muy buenas, muy bien dotadas, muy bien acondicionadas, pero otras veces también uno se encuentra habitaciones que uno dice, bueno, eh, dejan un poco que esperar, o sea, son habitaciones que algunas veces pueden ser muy viejas, depende mucho de la residencia. Ahora yo tengo entendido que hay muchos proyectos ahora que están renovando esas residencias del Cruz. Entonces cada vez uno se encuentra con instalaciones más modernas, pero también se puede encontrar con residencias viejas. Pues ya toca es ponerse a investigar eh, para encontrar pues la residencia que se adapte más al presupuesto que uno tiene y a la distancia a la que uno está de la universidad, porque eso también es importante mirar qué tan lejos vive uno de la universidad. Igual el transporte pues acá es muy bueno, pero es otro tema también a mirar. Hablo un poco también de turismo. Entonces, durante estos casi 3 años que he estado aquí en Francia, algo que me parece muy valioso es que este país tiene mucho que ofrecer respecto al turismo. Si no estoy mal, es el país más visitado en Europa o es uno de los más visitados porque tiene muchos tipos de paisajes, muchos tipos de topografía. Entonces, por ejemplo, aquí al lado derecho vemos, esto es el Mediterráneo, esto es al sur, en Marsella. Entonces uno tiene cosas como esta, que es el mar al lado, como al lado izquierdo, que son montañas nevadas, donde uno puede hacer caminatas y puede hacer pues, recorridos. Esto acá es en Lyon, se ve toda esta parte que es un poco hacia el norte, se llama Mont d'Or. También hay paisajes pues muy bonitos. Y igual para turismo, uno puede ir a las ciudades. Este es Lille, acá abajo se ve Lille, esta es la plaza principal. Y las ciudades también pues, tienen una arquitectura muy bonita porque es arquitectura que también es muy antigua, entonces uno puede encontrarse pues lugares que, o sea, uno puede encontrarse paisajes y cosas que uno no está acostumbrado a ver en Colombia, porque todos esos países en Europa son países que tienen mucha historia y esa historia se ve muy reflejada sobre todo en las construcciones, en las ciudades, cómo están hechas pues, las cosas. Eh, Igual para la vida aquí en Francia, en el lado del entretenimiento, considero que acá hay muchas oportunidades para eventos. Aquí se hacen muchos eventos dependiendo de la ciudad en la que uno esté. Entonces, por ejemplo, algo que se acostumbra mucho es las ciudades tienen, por decirlo así, algo en lo que destacan. Entonces, Lyon, por ejemplo, hace algo que se llama la fiesta de las luces, porque el cine, los hermanos Lumière, el cine nació aquí en Lyon, entonces, por ejemplo, hacen este Festival de las Luces, donde toda la ciudad, o gran parte de la ciudad, proyectan cosas, como se ve acá. En Lille, por ejemplo, se hace, se hace un evento donde los comerciantes salen y hacen descuentos muy buenos para diferentes cosas y es un mercado pues que se hace también en toda la ciudad y se ve pues como un tipo de culinaria que es especial del norte. Entonces, dependiendo pues de la ciudad en la que uno esté, verá diferentes especialidades. Eh, Igual, acá en Francia se maneja mucho Facebook, sobre todo para darse cuenta de eventos que hay en la ciudad en la que uno está viviendo. Parece que es una herramienta
demasiado potente para este tipo de cosas, porque es a través de Facebook que yo me doy cuenta, por ejemplo, que va a haber un evento en tal cosa, entonces un evento, no sé, de latinos, por ejemplo, en Lyon, entonces ahí uno conoce más gente, un evento también de gente de todos los países, de internacionales y cosas así. Facebook es muy útil para eso. Y finalmente aquí en Francia se maneja mucho lo que son asociaciones. Es también una forma muy práctica de conocer gente nueva y de estar en diferentes actividades. Y básicamente una asociación es algo en lo que uno da como una tarifa. Algunas veces hay asociaciones que la tarifa es lo que uno quiera dar y ya uno entra a la asociación y dentro de la asociación tiene ciertos beneficios. Entonces, dependiendo, hay asociaciones de todo, como les he dicho. Hay asociaciones, por ejemplo, para salir a montar bicicleta. Entonces, con esta prima que uno da o con este dinero que uno va dando mensualmente, ellos organizan actividades, entonces uno puede salir en un combo de varias personas a hacer recorridos en bicicleta por las ciudades, incluso entre ciudades, porque Francia tiene muy buena conexión a nivel de rutas entre las ciudades y también para bicicletas. Hay ciclorrutas que conectan ciudades, entonces uno puede hacer recorridos muy interesantes. Y las asociaciones es una buena herramienta para eso. También hay asociaciones de música, de todo, pues. Y referente al transporte, entonces lo que les mencionaba ahora, previamente decía que el costo, por ejemplo, de aquí en Lyon, el costo del transporte es 25 euros mensuales. Sin embargo, este valor es para personas que tienen menos de 26 años. Ese número acá en Francia es muy importante, 26. Después de los 26 uno le toca pagar como un adulto, podríamos decirlo así. Pero menos de 26 años hay planes muy económicos y sobre todo para estudiantes hay descuentos aún más abruptos para lo que son, por ejemplo, trenes, transporte público. Entonces, entre ciudades se ve mucho lo que es el tren rápido, el TGV. Es una opción, a mí me gusta mucho, es una opción que te permite viajar rápidamente de una ciudad a otra. O sea, en cuestión de 2 horas uno puede estar en otra ciudad de Francia. Son trenes, como les digo, si uno tiene menos de 26 años o es estudiante, uno puede optar a ciertos tipos de descuentos. Entonces muchas veces hay viajes que salen económicos y pues uno realmente tiene muy buena comodidad porque pues no se demora mucho y uno puede llegar a su destino fácilmente. Y si no, hay una opción más económica que son los buses, también se ve mucho, ya es dependiendo de lo que uno quiera sacrificar. Entonces, por ejemplo, si uno quiere que a nivel pues de dinero salga más económico, pero el tiempo pues se va a ver impactado, pues uno se iría en bus, porque son viajes que se demoran más que un tren, pero son más económicos. Entonces están estas opciones. Esto se ve mucho, el tren o el bus. Eso es básicamente para viajar entre ciudades. Y dentro de la ciudad tenemos entonces lo que es la red de transporte público. Por ejemplo, aquí puse el mapa de Lyon. Entonces hay una red de metro, también hay tram, que es básicamente como un metro, pero que va más lento y pasa por las calles. El tranvía, pues. También hay buses. eh, y la red de transporte público, considero, aquí en Francia es algo que está muy bien desarrollado en la mayoría de las ciudades. Uno básicamente con la red de transporte público puede llegar a donde quiera dentro de la ciudad. O sea, está muy bien conectado, por decirlo así. Tanto, por ejemplo, en Lille, yo también utilizaba mucho el transporte público para ir de un lugar a otro y también me parecía que estaba muy bien conectado. Y son muy organizados, usualmente uno tiene una aplicación y en la aplicación dice los horarios, dice incluso a qué horas va a llegar el bus, entonces le permite a uno como ser más organizado con su tiempo. Que, por ejemplo, es un lujo que nosotros no tenemos, por ejemplo, en Medellín. En Medellín el transporte también es muy bueno, pero, por ejemplo, algunas veces le pasa a uno que el bus nunca llegó y uno no supo por qué. Aquí en Francia diría yo que están un poco más adelantados en eso. Eh, y si no, también hay las bicicletas. Uno puede prestar una bicicleta durante algunos minutos
y se puede transportar en la ciudad. Es una opción también muy chévere para conocer la ciudad, para, para darse un pequeño paseo. Es muy chévere, porque aquí también la cultura de la bicicleta está muy bien implantada. Entonces uno ve en las calles que está el carril destinado solo para la bicicleta. Aquí en Lyon hay algo que me sorprendió, no tengo fotos, pero hay incluso un túnel donde solo pasan bicicletas. Es un túnel que conecta todo el lado oeste de la ciudad hacia al lado oeste, más o menos por acá, o que se ve por acá. Hay un túnel solo para bicicletas y es algo que uno se dice, wow, es algo que uno no se esperaría ver. Bueno, ahora paso un poco al tema del idioma, recomendaciones. Arte Métier, de por sí, cuando yo estaba aplicando el doble título, no pedía ningún requisito respecto pues, a otras universidades, porque, por ejemplo, las universidades de Paris Tech, que también están en convenio con la escuela. Por ejemplo, si no estoy mal, ENSTA o École des Mines, son universidades en las que uno tiene que hacer un examen de admisión. Entonces, el examen consiste en una parte teórica de mucha matemática y ya después uno hace una entrevista. En AGMT no hay que hacer eso, no sé si habrá cambiado la modalidad, pero pues cuando yo apliqué no había que hacer ningún examen de suficiencia, de como pues para entrar. Sin embargo, ellos pedían, el único requisito que pedían era esto que está acá escrito, DELF B2. Eso es sumamente importante. El DELF B2 es como un examen como los que hacemos para inglés, el TOEIC. Bueno, el equivalente en francés es el DELF. Es un examen que certifica que uno tiene cierto nivel en francés. Y es sumamente importante porque es un requisito que la universidad pide. Porque los cursos, no lo había dicho, pero los cursos acá son dados en francés. Hay algunos cursos en inglés, pero básicamente la mayoría son en francés. Entonces la universidad pide ese requisito. Y yo tuve algunos problemas porque cuando yo estaba empezando el doble título, yo todavía no tenía ese requisito cumplido. Entonces eso me atrasó muchos trámites. Ahora, una sugerencia que yo les hago es empezar lo más pronto posible a estudiar el idioma. La Alianza Francesa es una buena opción, si no también hay cursos en EAFIT o incluso con un profesor particular, pues uno avanzaría más rápido. Yo estudié en la Alianza, ya dependiendo nuevamente del presupuesto que uno tenga, pues mirará cuál es la opción que más se adapta. Pero es muy importante empezar el idioma lo más temprano posible, comenzar a estudiar francés. Eh, unas herramientas que yo doy, por ejemplo, podría ser escuchar podcast en francés, comenzar como a adaptar el oído. Si no está este canal de noticias que se llama RTL. Yo me acuerdo cuando estaba en Colombia, yo ponía en el celular a toda hora RTL y al inicio no entendía nada, pero poco a poco el oído se iba adaptando y ya uno iba cogiendo algunas ideas. Y esto que pongo acá es sumamente importante, es algo que también le puede ayudar a uno, es poner el celular en francés. Al inicio uno no entiende nada, uno quiere encontrar algo en un menú o abrir una aplicación, y no entiende nada, pero eso lo obliga al cerebro sobre todo a comenzar a ver ese idioma cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que uno se adapta. Entonces yo me acuerdo que lo primero que hice fue cuando yo dije, ya, yo quiero ir a Francia, porque si bien me acuerdo, yo estaba en tercer semestre cuando nos mencionaron el tema, entonces hubo una charla de internacionalización y nos dijeron, vea, ustedes aquí en la escuela tienen la oportunidad de hacer este intercambio con estas universidades. Desde ese momento que yo escuché eso, yo dije, bueno, hay que empezar a estudiar francés. Entonces entré a la alianza y hice esto que les digo. Empecé a escuchar podcasts, empecé a escuchar noticieros y puse mi celular en francés. O sea, hay que obligarse, porque como les digo, todo es cuestión de tiempo. Cuando uno empieza ese proceso desde segundo o tercer semestre hasta el séptimo que uno se puede ir, o el octavo, todo ese tiempo que uno tiene esa ventana de tiempo es sumamente importante empezar a aprender el idioma lo más rápido posible para llegar y cumplir este requisito, el del B2. Es el único que pide la universidad, pues, a GMT para poder entrar. Igual, otro tema que va en relación, el visado, sumamente importante, la anticipación.
la anticipación, prevenir todo este tipo de trámites. Entonces, por ejemplo, la visa, a mí me pasó, me estaban poniendo problema para darme la visa porque la universidad mía, pues porque AGMT no había enviado eh, el- la cláusula, pues, donde me estaban admitiendo. O sea, no habían enviado la admisión. Y la razón por la que no habían enviado la admisión es porque yo no había cumplido con el requisito del B2. Entonces, usualmente aquí los estudios en Francia empiezan en septiembre. Es anormal que un estudiante se vaya para empezar en enero, porque en enero estaría empezando en la mitad del semestre, en la mitad del año, perdón. Entonces el año escolar aquí en Francia empieza realmente en septiembre. Y como yo tuve este problema de la visa, porque no tenía el del B2, y a razón de esto no habían enviado mi carta de admisión, entonces a mí me tocó irme en enero y pues eso se sumó que yo estaba atrasado, por decirlo así, o sea, estaba desfasado con los cursos. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó hacer la práctica antes de hacer la expertise y normalmente es al inverso, como les había mostrado acá. Usualmente uno primero hace la expertise y después hace la práctica. Yo hice esto al revés porque yo llegué en enero. Entonces, como les digo, hay que tener mucha anticipación con esta parte del idioma para que el visado salga bien. Y pues ya la parte de visa se hace a través de Campus France. Es una plataforma, yo podría decir que son organizados, ellos son organizados, pero también algunas veces uno tiene muchas dudas y hay que insistir mucho. Eh, algo que les va a enseñar este proceso es que es muy importante insistir y no desistir. Aquí hay que insistir mucho, muchas veces uno quiere conseguir algo y le toca repetir mucho, le toca enviar muchos correos. Algunas veces es un proceso que se vuelve un poco tedioso, pero pues es importante tenerlo en cuenta que todo este proceso es de insistencia, 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 eh, y al fin y al cabo, después de que uno insiste tanto, uno consigue, uno logra pues obtener lo que está buscando. Pero sí, es básicamente eso. Muy importante la parte de esto de la visa, hacerlo con anticipación y ser muy organizado pues con los requisitos que le piden. También recomendaciones frente a las finanzas. Entonces, por ejemplo, me parece súper útil descargarse alguna aplicación de manejo pues de flujo de dinero. Entonces, una aplicación en la que uno pueda registrar lo que ha gastado mensualmente y ya eso haga un balance y uno pueda como analizar, ok, estoy gastando más en esto, entonces debería gastar menos, como para balancear un poco los gastos. Eso es algo que yo empecé a implementar hace poco y me pareció súper útil, sobre todo cuando uno está con vida de estudiante para dominar pues su bolsillo es algo muy útil. Y respecto a los bancos, pues a Métier, por lo menos el campus de Lille, cuando yo llegué, yo pregunté en internacionalización, porque cuando uno llega acá hay un responsable de internacionalización que se ocupa de uno, entonces él le ayuda a uno con los trámites. Ellos me dijeron que no tenían un convenio en sí con un banco, ya habrá que mirar en la sede de París si ellos tendrán algún convenio con un banco. Yo cuando llegué, yo pues me inscribí a este banco, yo saqué una cuenta aquí en Société Générale, porque es un banco que tiene, o sea, tiene muy buena como cobertura en Francia, es un buen banco, eh, y también pues en ese momento, en ese entonces tenían como un programa o tenían como una opción para estudiantes, entonces pues la cotización del manejo de la tarjeta salía pues más barata. Ya dependiendo, cuando uno llega, uno pues decide qué banco elegir, pero hay varias opciones pues. Como les digo, en el campus de Lille, pues cuando yo llegué no había convenio con ningún banco, entonces este fue el que elegí. Ya pues eso por haber cambiado, porque de pronto en París sí tendrá como una mayor facilidad para eso. Y también está esto que se llama la CAF, pues la alocación familiar. Esto es algo que le ayuda a uno, eso es algo del gobierno también aquí en Francia. Y ellos, básicamente cuando uno es estudiante, dan unas ayudas económicas, eh,
para que uno pueda como subsistir acá. Entonces esas ayudas pueden ser 100 euros mensuales, que es siempre un monto que le puede servir a uno como para estar más tranquilo durante el mes, por decirlo así. Y son ayudas que da el gobierno. Eso es algo pues que es un derecho que uno tiene acá, por decirlo así. Eh, Sin embargo, es importante hacerlo con tiempo también. Es importante pues estar también pendiente con los papeles porque ellos también piden muchos papeles, muchas verificaciones, pero es una gran ayuda. Y aquí puse un circulito, pues como algo que da vueltas, porque aquí en Francia hay, pues yo molesto mucho con mis compañeros, aquí yo digo que hay un círculo vicioso, yo le digo el círculo vicioso francés, es porque cuando uno llega, entonces ellos te dicen, ok, usted necesita, bueno, usted quiere un alojamiento, listo, pero entonces para un alojamiento usted necesita una cuenta bancaria, pero para una cuenta bancaria usted necesita un número telefónico. Y para un número telefónico usted necesita un alojamiento, entonces uno se pone a mirar y no le cuadra, porque pues uno no tiene ninguno. Entonces usualmente eso se resuelve pues en la universidad. En la universidad ellos pueden dar una, una atestación, no sé si esa es la palabra en español, bueno, dan como un verificante de que uno está en la universidad, uno está inscrito, entonces ya eso le ayuda a uno como a romper ese círculo. Pero al inicio pues es un poco enredador porque cuando uno llega uno dice, bueno, entonces si me están pidiendo esto, pero no tengo esto, entonces ¿cómo hago? Entonces es una particularidad pues a tener en cuenta. Respecto al trabajo, entonces puse LinkedIn, es algo que se maneja mucho acá, es súper importante, acá es demasiado importante tener un buen perfil en LinkedIn para encadenar pues con el mundo laboral. Igual en la universidad, pues en AGMT hay un curso dedicado a eso, al empalme con las empresas. Eh, pero básicamente es una herramienta muy importante para pues, hacer un lazo. Y bueno, finalmente pues paso para la parte de aprendizajes y logros. No lo puse en la presentación, hablo un poquito más o menos de lo que estoy haciendo ahora. Entonces esta foto es de la empresa en la que estoy en este momento. La empresa se llama ADLC, es una empresa que está ubicada en Lyon. Es una empresa que repara diferentes tipos de maquinaria y pues básicamente esta empresa ha sido un gran aprendizaje para mí. Aquí estoy yo, entre todo este equipo de gente. Ha sido un gran aprendizaje y podría decir que un gran logro porque pues básicamente uno llega acá con aspiraciones, uno dice, ok, yo hago mis estudios y después busco oportunidades y como les venía diciendo, para lo que es un ingeniero, acá en Francia, la ingeniería siento algo que se diferencia un poco en Colombia, es que aquí en Francia, cuando uno es ingeniero, uno realmente puede evolucionar bastante en el sentido pues, de lo que aprende. Entonces, por ejemplo, yo todos los días en la empresa tengo que seguir estudiando, tengo que seguir viendo la parte de las máquinas, o sea, por lo que yo estudié mecatrónica podría decirse. Cuando en Colombia veo un poco más la situación, de pronto habrá cambiado, pero en Colombia siento mucho que en Colombia ya están muy basados en estándares. Entonces, por ejemplo, me pasaba, yo en Colombia hice una práctica en familia y en familia algo que puedo decir que no me pareció muy chévere era que cualquier cosa que yo sugería, ellos me decían que ya había un estándar y el estándar pues estaba dado precisamente por países europeos. Entonces me decían, no, sí, nosotros ya tenemos los estándares, esos proyectos pues realmente no son de nuestro interés. Entonces yo sentía que estaba un poco como más limitado a lo que podía hacer. Cuando aquí en Francia pues realmente yo les cuento, yo llegué a esta empresa, a DLC, y los primeros días yo le dije a mi jefe, vení, yo quiero hacer un proyecto que tenga que ver con esto. Ah, listo, dale. Sí, te damos el presupuesto, nos dices cuánto necesitas y pues desarrollas el proyecto. Y es algo que me parece muy chévere, muy valioso. Igual el ambiente en la empresa es un ambiente muy bonito. Yo me siento en una familia. Soy el menor de todos, pues soy el más pequeño. Entonces todos me dicen que, ay, ¿dónde está la pulga? ¿Dónde está David? ¿Dónde está? ¿Qué se hizo David? Y es algo muy chévere, pues me siento en una familia realmente.
me han aceptado muy bien, y es algo que uno también siente que es un logro, como venir a una cultura distinta, con un grupo de personas que tienen un fondo o una formación, por decirlo así, un crecimiento totalmente distinto al nuestro, y ver que igual uno puede hacer un empalme con ellos, uno puede entenderse bien con ellos, uno puede formar relaciones que no solamente están a nivel profesional, sino también amistades. Entonces, podría decir yo que es algo muy chévere. Y bueno, hay otros aprendizajes, como por ejemplo a nivel personal, uno aprende no solamente académicamente, sino también personalmente. Académicamente, pues lo que uno estudia y una gran cantidad de cosas también, pero personalmente, sobre todo, uno aprende cosas de uno mismo. Entonces, cuando uno está viviendo solo, cuando uno le toca manejar su presupuesto, cuando uno le toca organizar su casa incluso, porque yo en Colombia pues agradezco mucho todo lo que me han dado mis padres, pero pues es cierto que uno está en un hotel mamá y en hotel mamá pues realmente uno no hace nada, uno simplemente llega y ya está todo hecho. Entonces eso también es un gran aprendizaje. Lo hablaba al inicio de la presentación, la autonomía que eso le da a uno, la autonomía que estar en un lugar distinto te obliga a desarrollar. Y finalmente, pues uno siente que realmente eh, la vida son las acciones pues, que uno está haciendo día a día y uno acá siente que crece mucho en ese aspecto a nivel personal. Se siente más autónomo, más independiente, más capaz de hacer cosas, de retarse, de hacer nuevas cosas, porque pues ya uno pasó la barrera de salir de su patria, de su casa, a llegar a un ambiente totalmente extraño. Uno puede literalmente construir la persona que uno quiere ser y me parece que eso es algo muy chévere que uno puede lograr acá. Uno puede realmente reformularse y reconstruirse. Y bueno, eso es más que todo aquí la empresa eh, y lo que he logrado, pues, podría decirse durante todo este proceso. Bueno, y nada, muchas gracias por la atención. Igual, si quedan temas pendientes, aquí pongo mi contacto. Eh, pues ya por medio de internacionalización se hará el lazo también, por medio de Manuela, por si hay dudas extras, si hay algún tema que no quedó muy claro, porque pues realmente es cierto que yo pasé muy rápido en ciertos temas, pero igual cualquier duda, pues yo estaré disponible para resolver por acá. David, no, mil gracias. Realmente es una presentación muy completa que yo creo que le da un panorama muy claro a los estudiantes que están interesados en esta opción eh, para sus estudios. Incluso va a ser un material muy valioso pues para la oficina. Yo te felicito pues por todo lo que has logrado, aprendido, alcanzado. Te deseo pues que sigas cosechando muchos éxitos eh, en Francia y que ojalá pues también puedas llegar en un momento y regresar a Colombia a retribuir ese conocimiento que has adquirido durante tus estudios en Francia, ¿cierto? Entonces, no, mil gracias por todos estos valiosos aportes. Sabes que cuentas con nosotros. eh, ¿Vas a venir para los grados o te esperamos Eh, por acá? Desafortunadamente los grados, a ver, yo voy a Colombia ahorita en 2 semanas. Y yo contaba con que los grados iba a ser el 14 de diciembre, yo ya había organizado todo, porque yo había visto el cronograma pues del año y decía que era el 14 de diciembre, pero no sé qué pasó y lo pasaron al 7, entonces pues realmente no podré estar para los grados, pero me hubiera encantado realmente. Igual Claro. por allá estaré en la universidad porque pues algo que también tengo que agregar es que uno acá se da cuenta y sabe apreciar la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Definitivamente es algo que nos pasa a todos los estudiantes, o por lo menos me pasaba mucho a mí cuando estaba estudiando en la escuela. Yo me quejaba mucho, yo decía, no, esta universidad tal cosa, esta universidad lo otro. Pero fue cuando llegué acá a Francia que me dije, wow, nosotros en la escuela realmente tenemos un muy buen nivel. Tenemos un muy buen nivel y me parece que
frente al mundo, tenemos mucho que ofrecer. Cuando yo llegué a la universidad en Francia, a nivel académico, había muchas cosas que yo ya había visto. Entonces yo incluso a veces ayudaba a mis compañeros y ahí me di cuenta del verdadero valor que tiene la escuela, de ese nivel que tiene la escuela. Es algo que hay que valorar mucho también. Entonces, claro, por allá estaré porque pues esa universidad también me hace mucha falta. Bueno, por acá te estaremos esperando. Muchas gracias. Que Bueno, mil tengas un feliz gracias. resto de día. Tú igual. Chao. Bueno, Chao. chao.